por todos los que tienen alguna necesidad. Nosotros en particular, acá en Monterrey tenemos un joven que está muy grave en el hospital, que es de la comunidad, y pedimos mucho por su salud. Y por todos los enfermos, ¿verdad?, que también están en los hospitales o que nos piden orar por ellos. Pongámoslos en este momento de oración, en este momento de aprender a orar, entre tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar en el documento que les envié la vez pasada, con el título de vivencia, que tiene el número 8. Dentro de estos pasos que he llamado dinamismo de la palabra de Dios, recojo un poquito. Hemos visto la escucha como preparación y lectura. Después vimos la asimilación como meditación y oración. Y ahora estamos en la vivencia. Y entonces esta vivencia está también dividida en dos partes: contemplación, que vimos la semana pasada, y esta semana vamos a ver decisión. Por lo tanto, solo nos va a quedar el anuncio y con los temas de vivencia y predicación. Bueno, muy bien, pues entonces vamos al inciso B, que es la determinación. Y pues nos situamos, ¿verdad?, que esta experiencia de estar delante de Dios y contemplarnos nos llevará, espontáneamente a una resolución inmediata. Hemos dicho que hemos estado, ¿verdad?, en ese diálogo, hemos hecho meditación, hemos pasado por todos estos pasos, y dentro de la oración, cuando hemos intentado estar en esa presencia de Dios para contemplarlo, para hacer que nuestra vida pueda entrar, decíamos hace 8 días, en esa presencia, ¿verdad?, tan íntima, tan particular, de ver a Dios, de escucharle, de contemplarle. Bueno, pues tenemos ahí un paso, un camino, ¿no?, muy importante, en el que nuestra vida se va transformando, va cambiando. Decíamos, es el momento en el que estas dos voluntades se unen. Durante la meditación hemos podido descubrir cuál es el mensaje. Ay, perdón. Gracias. En la oración hemos dialogado sobre ese contenido, y en el paso anterior de la contemplación hemos visto cómo Jesús vivió y buscó en su vida terrena el ideal que me presenta y quiere que yo viva. En este momento, al final de la contemplación, nos paramos un momento para tomar una resolución. ¿Quiero cambiar y seguir el camino que Jesús me propone? Estas preguntas son muy cruciales para nuestra vida, porque a veces nos acercamos a la oración pues sin intención, ¿no? O a veces la intención está puesta en a ver si consigo aquello que quiero que Dios me dé o me solucione. Pero en realidad la oración tiene como objetivo nuestra transformación. Y de aquí que nosotros tenemos que adherir a la voluntad de Dios, a su deseo y a su querer. Y no es el querer, la lucha o el trabajo para hacer que Dios se adhiera a nuestra voluntad, ¿verdad? A veces parece que queremos llegar a la oración convenciendo a Dios de aquello que queremos que Él nos dé. Y entonces en todos estos pasos que hemos dicho anteriormente, pues hemos ido entendiendo que la oración es un diálogo, un trato de amistad, es una
fragua, una transformación. Y entonces la pregunta clave aquí es esta que poníamos, ¿no? ¿Quiero seguir viviendo en la mediocridad y el pecado? La respuesta está en nuestras manos, está en nosotros. La opción es un paso de madurez en el itinerario de la lección divina. Aquí se empieza a ejercitar el paso de la teoría a la vida. Por eso lo tenemos puesto en la vivencia, porque así como es una vivencia real, y podríamos decir que la oración toda es una vivencia, pero específicamente pues hablamos de ese momento, ¿verdad? De contemplar, porque nos hace entrar pues en lo profundo de lo que es nuestra propia vida. Y ahora en la determinación, pues sin una experiencia de vida real, práctica, pues nos quedaríamos también otra vez en una teoría, ¿verdad? En un decir, bueno, sí quiero, pero no pienso poner nada de mi parte, por lo tanto nos vamos a quedar donde estábamos. Por eso estamos hablando de que estos pasos son primordiales para la vivencia de la palabra de Dios. El propósito no es voluntarismo, ni tampoco es un premio de consolación en la vida para decirnos a nosotros mismos que al menos lo intentamos, aunque nos hayamos abandonado al fracaso. Esta determinación de la que estamos hablando, esta resolución supone mi voluntad, mi querer, pero efectivamente no se trata de un voluntarismo. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que venimos del paso en el que queremos que su voluntad se adhiera, ¿verdad? Se haga uno con la nuestra, porque nosotros estamos dando ese paso de acercarnos cada vez más a Jesús, al Padre, al Espíritu. Por lo tanto, nuestra vida está entrando en este querer lo que Dios quiere. Y entonces aquí podríamos aumentar esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Quiero lo que Dios quiere? ¿Quiero lo que me está presentando? Quizás nos encontramos en la lista de personas que hacen intentos cada año, cada tiempo litúrgico, para después volver al mismo estado anterior, o quizás peor que antes. Mateo 12 del 43 al 45. Cuando el espíritu malo sale de un hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces, se regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera. Es un poco complicado que la oración nos invita, decíamos, ¿verdad?, a un cambio, a una transformación, a un buscar que nuestra vida pues vaya teniendo ese camino, ¿verdad?, que Dios quiere que tenga. Y aquí nos dice esta cita de Mateo 12, algo muy importante que no tenemos que olvidar nunca. Cuando tomamos una resolución, no se trata de quedarnos solo con ese deseo de querer cambiar, porque no se trata solo de quedarnos allí. ¿Por qué? Dice. Bueno, pues porque entonces, muy bien, queremos que el espíritu malo salga de nosotros, ¿verdad? Queremos que la pereza, que la envidia, que ese carácter que tenemos cambie, queremos, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, nos quedamos en este primer deseo
en el que hemos empujado este sentimiento, esta actitud, este espíritu malo fuera, pero no lo hemos ocupado con la presencia de Jesús. Por lo tanto, pues nos podemos encontrar, dice aquí, peor que antes. Y a veces nos suele pasar, decíamos, ¿verdad? Con las resoluciones que tomamos cuando queremos cambiar, a raíz, pues no sé, de Navidad, del Año Nuevo, de Pascua, después de la Cuaresma, de las reflexiones que recibimos, etcétera, etcétera. Y parece que quisiéramos, ¿verdad?, cambiar, pero pues no se da, no conseguimos ese paso del cambio y entonces volvemos donde estábamos o peor, dice la palabra de Dios. Con esta parábola Jesús explica que no podemos dejar a medio camino la resolución de alejarnos del mal. No podemos solo querer cambiar, hay que poner todos los medios necesarios para que ésta se dé por completo. ¿Cuántas personas se ven reflejadas en esta imagen del Evangelio de San Mateo? La gran mayoría, después de un momento de luz, decide cambiar o modificar sus hábitos y costumbres, pero más allá del simple deseo, no hay, junto a la voluntad real, la conversión o transformación de la vida, los medios necesarios para realizarla. Entonces, cuando no se ponen los medios necesarios, las resoluciones se tornan desencantos que poco a poco nos cansan y desilusionan de nosotros mismos y acabamos pensando que es imposible cambiar, que nosotros nunca podremos llegar al ideal para el cual fuimos creados. Y entonces citamos Mateo 5:48. Sean ustedes santos como es santo el Padre de ustedes que está en el cielo. A veces nos asusta, ¿verdad?, pensar que aquello que estamos entendiendo en la oración, como a lo mejor Jesús nos ha levantado el listón muy alto, pues pareciera, ¿verdad?, que nos encontramos con un ideal tan distante de nosotros, que a veces nosotros mismos ya empezamos a cortarnos las alas y pensamos pues que no lo vamos a conseguir, que no va a ser posible, que ya hemos visto, ¿verdad?, que lo hemos intentado muchas veces y no lo hemos conseguido. Pero voy a subrayar algo muy importante que dice aquí, que tenemos que buscar los medios necesarios para que esta resolución no se quede en solo ideas, para que no se vuelva una desilusión. Y entonces a mí me ayuda mucho darme cuenta de que no se trata de que Jesús nos enseña, ¿verdad?, el ideal y luego lo esconde otra vez. Mira, esto es la felicidad, el gozo, esto sería la versión máxima de tu personalidad, ¿verdad? Y luego de repente, bueno, pues no la vuelve a esconder de forma que esta sería, ¿verdad?, para ti la posibilidad, pero no la vas a tener. Y entonces, pues claro, esto sería un Dios un poquito cruel, porque qué mal, ¿no?, que la oración nos esté presentando algo que Él sabe que no es posible. Pero Jesús, el Padre, no son así. No nos enseñan algo delante de nuestra oración, delante de nosotros, para luego esconderlo o quitarlo o que nos esté invitando a algo que es imposible. Es algo que nosotros tenemos que aprender, como los niños, ¿verdad?, cuando empiezan a caminar y se ponen delante de una escalera, pues parece que es muy difícil, ¿verdad?, subir una escalera. Y entonces, pues vas haciendo escalón por escalón, ¿verdad? Y a veces pues empiezan un poquito así como gateando, se van ayudando con las manos, bueno, van poniendo medios. Pues en este momento yo creo que para nosotros tiene que ser ese camino de ir aprendiendo qué medios vamos a poner
qué es los instrumentos que necesito para poder llegar a obtener aquello que Jesús me ha presentado en la oración. La experiencia de contemplación nos da la paz interior adecuada para poder discernir la vida de comunión al deseo de Dios para nosotros. Ya tenemos en la contemplación pues ese deseo, ¿verdad? Decíamos, de querer comulgar, de querer entrar en en ese querer lo mismo que Dios quiere. Y nos dice primera de Juan 4, del 1 al 4. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha vencido en la carne, habla de parte de Dios. Habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cómo saber si la decisión que quiero tomar es la correcta o no? Y esto viene muy unido a la pregunta que nos solemos hacer muchas veces, que lo vengo repitiendo cada 8 días. ¿Estoy haciendo bien la oración? ¿Es así como debe ser? Y entonces, claro, cuando llegamos a esta altura de las conclusiones que estamos sacando para buscar obtener una resolución, pues entonces a veces pues parece, ¿verdad?, que nos quedamos un poco con la idea de ¿será esto lo que tengo que hacer? ¿Realmente es lo que Dios quiere? Discernir, dice San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Discernir los espíritus y entender con claridad qué es lo que Dios quiere para mí dentro de la oración. Esta primera carta de San Juan nos lo dice muy claro. Si la intuición que tenemos, si el deseo que nos brota, si la resolución que queremos tomar coincide con el Evangelio y la vida de Jesús, entonces viene de Dios. Y si no, nos dice el texto, viene de la carne y mejor que lo purifiquemos. Mi vida y mis actos, actitudes y hábitos son una proclamación de Jesús como Mesías, entonces estoy de parte de Dios. Y si no, tenemos que reflexionar para ver dónde está la división, dónde está lo que no es de Dios. La oración nunca va a acabar con algo que no nos lleve directamente a Dios. Claro que vamos a entrar en directo, ¿verdad?, a lo que nos va a llevar al Evangelio, a conocerle más, a querer ser como Él. Entonces, esto es claro que es de Dios. Cuando no es así, entonces tenemos que cuestionar nuestra oración, ¿verdad? Porque pues hay personas que escuchan el Evangelio, pero que enseguida, ¿verdad?, de alguna manera le dan vuelta a lo que Dios está diciendo y entonces lo acomodan a su forma de pensar, a su forma de reaccionar, y entonces quieren encontrarse pues con que Dios, ¿verdad?, les está bendiciendo todas sus actitudes, aunque no tengan mucho que ver con el Evangelio. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso las resoluciones tienen que estar muy, muy acorde con el Evangelio, con ese Espíritu de Dios,
Y es ahí donde vamos a encontrar la autenticidad de nuestra oración. La insatisfacción en la oración viene de no llegar hasta el final de los pasos que nos llevarán a la conversión de nuestro deseo en realidad. Lo más importante en este escalón es tener claro qué es lo que Jesús nos está pidiendo o cómo quiere que lo realicemos. De la contemplación pasamos con la firme decisión de un cambio radical. La oración es transformación y de no ser así, no es una verdadera oración. ¿Qué pasa? Que necesitamos ser conscientes que esto es el objetivo principal de la oración, el que nosotros vamos a realizar un cambio. Y esta oración, ¿verdad?, de petición que muchas veces tenemos tan acostumbrada, que nos encanta, ¿verdad?, usar la oración, pues para obtener, ¿verdad?, siempre aquello que siempre nos sentimos muy necesitados, y parece ser que eso fuera como el principal objetivo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que todas las necesidades del mundo y las carencias que a veces nos pasan, muchas veces están relacionadas con la falta de Dios, con que falta Dios, falta su presencia en el corazón de las personas. ¿Cuántas cosas dejaríamos de pedirle a Dios si obtuviéramos el que cada persona tenga a Dios en su corazón? Por eso lo más importante es que nosotros nos vayamos llenando de Dios en la oración, para que esta lista tan grande de necesidades que tengamos, pues vaya desapareciendo poco a poco, ¿verdad? No podemos pensar que lo que Dios me está pidiendo es imposible de realizar, decíamos, o que está fuera de mi alcance. Y recordamos la cita de Deuteronomio 30 del 11 al 15. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Y entonces la cita nos va diciendo, que no la leo porque está un poquito larga, pues que quién va a subir, ¿verdad?, a los cielos, quién va a ir del otro lado del mar, quién va a ir a buscar la voluntad de Dios. Y entonces la cita acaba diciendo, bueno, está muy cerca de ti. No, Dios no te va a pedir, ¿verdad?, que hagas nada imposible, no te va a pedir que vayas del otro lado del mar, que cruces, ¿verdad?, el cielo, la tierra. No. Para escucharle y para tenerle cerca, ¿verdad?, es necesario que hagamos esa presencia de Dios. Y dice, ¿verdad?, la cita, escoge pues la vida. Tienes delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, elige lo que es Dios. Escúchale, escucha su voz. Dice, únete a Él. Bueno, ya tendrán tiempo de leer la cita muy tranquilamente. Dios no es un Dios malo que nos ilusiona, decíamos, con una vida a la que no podemos llegar o con una ilusión que no podemos alcanzar. Al contrario, todo lo que se nos presenta como deseo o incluso como prueba es porque ya se nos ha capacitado para vivirlo. Y nos recuerda una vez más que depende de nosotros, que la decisión está en nuestras manos. Muchas personas esperan de la parte de Dios una petición complicada y difícil de realizar. Cuando se encuentran con la sencillez de la petición, déjate lavar, simplemente déjate hacer. Delante de estas palabras hay quienes se indignan pensando
Dios no me toma en serio, no me pide nada que me suponga mucho esfuerzo, solo dejarme lavar. Empiezan las dudas desde la postura de orgullo. ¿Será que Dios no me ve capaz de cambiar? ¿Por eso no me pide mucho? Pues es la experiencia que encontramos en Segunda de Reyes 5, del 9 al 16, que les voy a resumir un poquito, que el profeta Elías se encuentra con que Naamán, dice aquí, sí, que dije que el profeta Eliseo, dije Elías, perdón, es el profeta Eliseo, que va, dice, delante de Naamán, ¿no? Quiere curarse este gran soldado y va delante de Eliseo y Eliseo lo manda a bañar y le dice, vete y tienes que meterte al río 7 veces. Y el otro se enoja muchísimo porque quiere que le hubiera dicho, pues nada, una gran cosa extraordinaria y resulta que no. A veces las cosas con Dios son contrarias a nuestros criterios y nos es más difícil dejarnos hacer por Dios, modelar a su gusto, que nosotros luchar y esforzarnos por el cambio deseado. Y esto es a veces una de las cosas que nos impide concluir la oración, porque decíamos arriba, estamos más adaptados y más convencidos del voluntarismo. Voy a hacer, lo quiero hacer, yo voy a poner todo mi esfuerzo de mi parte y lo voy a realizar. Pero cuando Dios nos dice, ponte en mis manos y yo lo voy a realizar, entonces, pues es más difícil, ¿verdad? No dejamos que salga. El sábado tuve una experiencia muy bonita me invitaron a escuchar unas charlas para un grupo de apóstoles que van a predicar una convivencia y va a ser en agosto si Dios quiere, pero ellos ya están preparando allí con todas sus fuerzas. Y yo les decía, pues hay que dejar, ¿verdad? Que el Espíritu nos diga qué hay que decir, que salga, ¿verdad? Que soltemos eso que llevamos dentro. Y a veces es tan difícil porque tenemos tanto que decir, tenemos tantas experiencias tan bonitas y a veces, pues en vez de dejar, ¿verdad? Que el Espíritu hable en nosotros, a veces queremos nosotros manipularlo y pues nuestra seguridad humana nos gana y queremos pues nosotros, ¿verdad? Llevar el control de las cosas. Y lo mismo pasa, ¿verdad? El otro día hablando también pues con una mamá que me contaba sus experiencias de vida y me pedía, ¿verdad? Que orara por un hijo y me decía muy graciosa, es mamá de una misionera. Y me hacía reír porque decía ella, mira, le he pedido tanto para que le dé trabajo a este hijo, dice, y nada que le da trabajo. Y le digo yo, bueno, pues mira, vamos a pensar que a lo mejor no es lo que le conviene. Y dice ya, bueno, pues no lo sé. Y yo le decía, mira, vamos a orar para que Dios le dé lo que necesita, lo que, pues, porque él ya se ha metido en muchos líos, ¿verdad? Ya ha ido a parar hasta la cárcel porque se ha metido en un montón de líos queriendo conseguir dinero, le digo, y vamos a pensar qué es lo que Dios quiere de él, porque a lo mejor lo único que necesita es pues que se abandone en sus manos, ¿verdad? Que suelte toda esa preocupación que tiene por el trabajo y que lo deje, ¿verdad? Que deje de buscar trabajo y que pues se ponga en manos de Dios y Dios se lo va a dar. Pues mira, hablamos como hoy, por ejemplo,
Y el fin de semana se encontró con un amigo y resulta que lo invitó a trabajar con él, a su empresa, no sé cuántos. Bueno, encontró el trabajo. Y cuando volvimos a hablar, me decía, dice, mira, dice, creo que la que lo tenía que soltar era yo, dice, porque estaba tan agobiada, rezando, rezando, rezando para que le diera un trabajo. Dice, cuando dijiste, suéltalo, dije, bueno, últimamente, si Dios quiere que no trabaje y que esté aquí en la casa conmigo, pues que esté aquí, dice, y ya no voy a pedir para que tenga trabajo, que Dios haga lo que Él quiera. Ya no voy a decirle porque cada día ella conseguía trabajo en algún lugar y entonces le decía, mira, ve aquí, ve allá, y el otro, bueno, nada de lo que le decían quería. Y entonces me hizo mucha gracia porque dice ella, ya entendí, la que lo tenía que soltar era yo, y me ayudó un montón porque a veces en la oración estamos así de aferrados, ¿verdad? Queriendo, queriendo, queriendo algo. Y lo más difícil es soltarnos en sus manos. ¿Cuántas veces le hemos pedido que cambie nuestro carácter? ¿Cuántas veces le hemos pedido que frenen nuestra boca para que no digamos espontáneamente lo que no tenemos que decir? ¿Cuántas? Y, pero lo queremos hacer nosotros. Muchas veces el problema que tenemos es que somos nosotros que lo queremos hacer. Nosotros queremos tomar en nuestras manos el cambio y la transformación. Y eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca la docilidad, nos toca la humildad, el reconocer que nosotros solos no podemos y que es Dios quien lo va a realizar, que es Él el que obra los cambios. Contamos con la Trinidad para vivir lo que nos llevará a nuestra verdadera felicidad. Hasta ahora, dice la cita de San Pablo en 1 Corintios 10:13. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superan sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de liberarse de ella y los ayudará a soportarla. 1 Corintios 10:13. Este dato es muy importante porque efectivamente no nos vamos a quejar, ¿verdad?, de las dificultades, de las preocupaciones, de lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios no nos va a pedir nada que no nos haya dado antes lo necesario, los útiles. A mí me ayuda mucho pensar, ¿verdad?, que una mamá, un papá, cuando va a mandar a su hijo al inicio del curso y sabe que van a empezar en la escuela las clases, pues ya le han dado una lista de todo lo que necesita, ¿verdad? Pero si en la lista a lo mejor se les olvidó poner la lonchera, la botella de agua, que les hizo falta, no sé, el suéter, les hizo falta, pues, muchas cosas que a lo mejor, pues, no vienen en esa lista y que los papás y las mamás saben que los niños lo van a necesitar. Y como papás, pues, siempre están pendientes, ¿verdad?, de ver qué les hace falta, qué van a necesitar, para que no vayan desprovistos de aquello que en aquella experiencia por la que van a pasar, pues no lo pasen mal, ¿verdad? Pasando necesidades y descubriendo pues con que no tienen lo que necesitan. Y ya sabemos que en la mochila llevan los cuadernos, los libros, los lápices, las gomas de borrar, todo lo que necesitan, sacapuntas, bueno, todo, todo. Y todo y más, casi siempre, ¿verdad? Bueno, cuando se puede, claro. Y a mí me ayuda mucho pensar, pues, que si como padres, ¿verdad?, son capaces de hacer esto,
si somos capaces de buscar que los que están con nosotros no tengan experiencias negativas, intentando protegerlos, pues cuánto más Dios no va a dejar que nosotros pasemos por las dificultades sin habernos dado lo que necesitamos para pasar por ellas. Dios nos ha preparado una mochila llena con todas las gracias necesarias para vivir aquello que necesitamos. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces en la oración Dios ya nos ha dado, nos ha hecho ver que nos pide algo y probablemente ya tenemos también los medios que necesitamos, ya se nos ha entregado todo lo que nos hacía falta, lo único que tenemos que hacer ahora es ponerlo en práctica, ¿no? Tomar la decisión de querer hacer, de querer tomar en mano esta resolución, pues que Dios nos está pidiendo en este momento. Junto con las pruebas se nos va a capacitar, se nos da la capacidad de soportarlas, pero muchas veces abrimos el paquete y como tiene dos compartimentos, uno donde recibimos la situación que nos toca vivir y muchas veces aquella situación la vemos tan pesada que ya no metemos la mano al paquete para ver qué más hay dentro. Queremos alejarnos pronto de esa realidad, no queremos enfrentarla, sino pasarla lo antes posible. Queremos que muy pronto sea un hecho de nuestro pasado. En el mismo paquete viene la solución, la capacidad para vivirlo, el sentido para soportar el dolor, para vivir la alegría o para trabajar la virtud que se requiere en ese momento. Todo es don y tarea. Y aquellas realidades más duras y difíciles, recuerden que siempre se vuelve oportunidad, siempre son oportunidades para crecer, para enriquecer nuestra vida espiritual, para llegar a ser cada vez más como Jesús, para aprender a vivir el sufrimiento, para poder vivir el dolor, esas espadas que a veces atraviesan el corazón como el de la Virgen, pues Dios no es tan malo para darnos experiencias tan difíciles que luego diga, bueno, pues ahora te las arreglas solo. No, no, no. Dios siempre nos da y nos capacita para vivirlo y nos da lo mejor para que esta situación nos ayude a identificarnos cada vez más con Él. Por eso es tan importante la resolución, porque en este momento en el que yo tomo la resolución, quiere decir que estoy tomando en mano todas las herramientas, todos los instrumentos que Dios me está dando, todas esas armas que necesito para el combate, para la lucha, para no dejarme llevar por una alegría superflua, para que esto sea caminar hacia los cimientos de mi vida, hacia aquello que me va a dar una verdadera madurez. En definitiva, la contemplación nos dará el patrón de vida que será el camino más eficaz para nuestra identificación con Cristo. La vida transformada en Él nos hará ser más parecidos a Dios cada vez más. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Este paso de la contemplación nos abre la posibilidad de proclamar con la vida y la palabra que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Que este entender la resolución como conclusión de la contemplación es muy importante.
decíamos, porque Dios no quiere solo admiradores, ¿verdad? Decíamos, un club de fans, un club de personas que lo admiran y están felices por todo lo que realizó. Dios busca decididos imitadores, personas que quieran vivir como Él vivió. Por eso, pues, la decisión está en nosotros, ¿verdad? Decimos comúnmente que querer es poder. Y esta frase hay que meditarla mucho, 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 porque es verdad. Querer es poder. Si quiero, voy a tomar en mis manos todas las herramientas necesarias para la transformación. Y bueno, pues yo les invito a que no nos quedemos, ¿verdad?, en los primeros pasos de la oración, sino que busquemos pues encontrarnos, ¿verdad?, con Jesús, que nos está invitando a algo muy concreto. Por eso decíamos, es importante escribirlo, ponerlo, ¿verdad?, que nos quede muy claro, que nuestra mente lo haya sellado para que podamos ir siguiendo el paso a paso. Ok, pues dejo de hablar para que nos puedan compartir lo que les ha quedado, lo que les va ayudando. Hoy también tuve una experiencia muy bonita de alguien que me decía, mira, estoy intentando, dice, tengo aquí la fecha desde cuando empecé a intentar ser fiel para hacer esa oración todos los días. Dice, y siento, decía, que Dios me está transformando, que Dios me está cambiando. Dice, yo siento que sí, que hay algo que está cambiando en mí. Dice, todavía no tengo muy claro qué o cómo está haciendo, pero algo está cambiando. Dice, yo esto sí lo estoy notando. Y me ayudaba mucho porque dice, bueno, unos días creo que está mejor, otros días intento y no sé si me sale muy bien, pero está la constancia. Y yo le decía, mira, ¿ves? Es la constancia, el regalo que Dios da de la perseverancia, de ser fieles a lo que hemos entendido. Dice, sí, yo entendí que tenía que hacerlo todos los días. Dice, porque luego me despisto y ya no puedo hacerlo. Pues, no sé, a lo mejor ese ir contando también nuestras experiencias, nuestro ir caminando, si nos va quedando claro, si no nos va quedando claro, si tenemos alguna duda, si queremos, a lo mejor han tenido también alguna experiencia que nos puede enriquecer a los demás porque han encontrado alguna cosa que nos puede ayudar, no sé. Si alguna quiera compartirnos algo. Las dudas, las inquietudes. Sí, Irma, buenas noches. Si alguno no puede abrir el micrófono, pues también lo puede hacer por escrito y lo vamos leyendo.
Podemos compartir qué es lo que más les ha llamado la atención. Dice, pues hoy me hiciste reír, y si es verdad que luego sentimos que Dios nos da una mochila muy grande, y sinceramente a veces siento que no puedo más, pero aquí estoy y es señal que sí puede. Pues muy bien, hay que disfrutar de la mochila que Dios nos da. Si alguna quiere abrir también su micrófono y compartirnos algo, pues también lo pueden hacer. Yo me quedaba con las preguntas. Ah, bueno, ahí está otro comentario. ¿Lo quieres leer? Sí. Dice, buenas noches. Ahora es Marisela. Yo estoy tratando de realizar la oración y también algunas veces puedo concentrarme y otras me distraigo, pero vuelvo a empezar nuevamente. Eso, muy bien. Genial, porque nos pasa a todos las distracciones, ¿verdad? Pero justo la perseverancia es la que nos va a llevar adelante y a la madurez en la oración. Irma continúa y dice, y también me confundo que luego escucho que hay personas que acomodan la Biblia a como ellos quieren y eso es porque luego no conocen bien la palabra de Dios. Por eso es importante que aprendamos de Biblia y aprender a orar. Sí, efectivamente, sí que es un poquito un riesgo, sobre todo cuando no somos muy dóciles, ¿verdad? Decíamos hace un rato, que a veces queremos que Dios diga, ¿verdad? Y coincida con nosotros, pero sí es verdad que un poquito una noción de Biblia, pues muchas veces, ¿verdad? Si en las parroquias no lo están dando, pues podemos buscarlo, ¿verdad? De alguna forma y pues ya nos pondremos en contacto también si hiciera falta algo así. Sí, Marisela continúa diciendo que nos había dicho antes que lo hacía una y otra vez, ¿verdad? Por la distracción, dice, si es posible que lo pueda así con esa insistencia, ¿verdad? Sí, claro, Irma, que lo puedes comentar. A ver, voy a abrir el micrófono. Casi nunca lo pongo porque tengo un perro que es bien argüendero y ladra mucho y a veces no deja oír y pues molesta a las demás personas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Irma, te escuchamos muy bien. Ah, que preguntar que si puedo comentar algo muy personal al respecto. Claro que sí. Yo estoy divorciada, obviamente por la ley de los hombres, ¿no? Pero estoy casada a la iglesia. Y yo seguido, pero mucho, sí, y sí me confundo porque, bueno, yo no soy, yo sé poquito de Biblia, pues, y yo no soy, yo soy nueva en todo esto, pues. O sea, yo empecé cosas de Dios a conocer y fue lento, pues, fue tardado casi a los 40, más otros 7 que me tardé casi a los 50. Yo tengo 60, entonces, o sea, sé un poquito de aquí, poquito de aquí, y así, ¿no? No tengo una secuencia. Pero lo que siempre me llama la atención, y no lo digo en el afán de faltarle respeto a nadie, pero es tanto el ataque que de pronto sí siento que a lo mejor yo esté mal, que he leído y releído la Biblia. Yo estoy divorciada, pero dice la palabra de Dios que si estoy casada a la iglesia, o sea, yo no puedo tener ninguna otra relación, ¿sí? Porque, pues, cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe, aunque él ande allá con otra relación y todo, y me encuentro muchísima gente, no, pero si él fue el que falló, tú puedes, y yo, pero es que ahí dice que no, 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 es que no estás interpretando bien la Biblia.
pero es que yo ya lo leí, lo releí, dice que no, porque si no, pues ese es un pecado mortal, ¿no? Digo, tengo muchos, pero ese en especial, pero de verdad, o sea, yo me confundo, Magda, Ujú. que hasta a veces dicen uno, de verdad no estaré aferrada, pero de verdad todas las veces que voy y leo a la Biblia, pues dice que no. Que no, explícame ese O no. sea, que yo sigo casada, aunque me haya separado por la ley, pues, de los hombres, Ujú, como me casé a la iglesia, o sea, que donde ande ese hombre es mi marido, ujú, aunque no me guste. Y me dicen que no, que yo tengo derecho a volver a hacer mi vida y volverme a casar. Digo, pero ¿cómo me voy a casar si ya estoy casada en la iglesia? Y en esa no hay divorcio. Entonces, es el ejemplo que pongo porque, pues, yo me encuentro mucha gente de verdad y hemos entrado en discusiones, pero dicen que soy muy terca, pues. Pero ujú. yo todo lo que he leído, por eso lo comentaba, porque dice que luego queremos acomodar, pues ya no sé quién, pero yo todas las veces que he leído, yo lo entiendo así, que mientras él vive, mientras él yo vivo, aunque él esté con otro, pues somos marido y mujer ante Dios. Ujú. Ok, Irma, mira, mm, vamos a darnos cuenta de que efectivamente a la hora de interpretar la Biblia necesitamos como tener el contexto amplio de todo lo que nos dice ahí, ¿no? Y pues sí, la Biblia nos ha reafirmado, ¿verdad? Que el matrimonio delante de Dios pues es indisoluble. Ok, aquí ahora lo que tocaría en tu caso, voy a hacer un paréntesis y ahora luego ya hablamos otra vez de la Biblia. Eh, Hay que retomar el caso para venir a preguntarnos en la raíz si esto fue un matrimonio real, porque resulta que la gran mayoría de matrimonios no son un matrimonio real, porque ha habido, con uno de los impedimentos que la iglesia pone para que esto sea un matrimonio real, es suficiente para declararlo nulo y decir que no existió matrimonio. En la gran mayoría de los casos funciona que a la hora de la investigación y a la hora de verlo, pues no hubo un matrimonio real, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que a la hora de llegar al altar, muy pocos iban con la conciencia de saber lo que estaban haciendo. Y era pues porque los padres mandaron, porque era la tradición, porque querían la fiesta del vestido, pero no tenían ni idea de a qué iban y delante de quién lo estaban haciendo. Porque la tradición así decía y bueno, pues se hizo, punto. Y entonces, bueno, aquí si no hay una verdadera intención, no hay matrimonio. Entonces, porque aquí los cónyuges son los ministros de este matrimonio, de este sacramento. Entonces, por eso hay que ir a la base. ¿Ok? Cierro el paréntesis. ¿Cómo voy a saber si yo estoy interpretando bien la Biblia o no? Que era lo que hoy decíamos. Cuando yo lo leo y lo pongo delante de Dios, el fruto de la oración, el fruto de la oración tiene que ser los frutos del Espíritu Santo. Y dice San Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Bueno, estos frutos son los que tienen que quedar en mí. ¿Qué pasa? Cuando yo oro y me doy cuenta de que tengo el interrogante, ¿le estoy interpretando bien o no? ¿Qué me está diciendo Dios realmente? Uno, dice San Ignacio, es importante que veamos en nuestro propio interior qué está pasando. ¿Mm? Luego,
tenemos que buscar un acompañamiento espiritual. ¿Qué es? Pues es una persona que va un poquito con un conocimiento de qué es esta vida espiritual, de cómo acompañarnos, y como le dice, es un acompañamiento espiritual, o sea, que tiene un poquito de cómo el Espíritu Santo guía a las personas para su crecimiento espiritual. Entonces, pues es bueno, ¿verdad?, que lo busquemos, porque si yo lo contrasto con alguien más, el demonio difícilmente se va a meter por ahí, porque al exponer lo que yo entendí, queda expuesto lo que es la verdad. Y si esto no coincide con esta persona que se compromete a escuchar al Espíritu para ayudarnos a este discernimiento, pues entonces, sí, al hablar con un tercero, yo pienso que lo hablé con Jesús o con el Padre o con el Espíritu y entendí algo. Esto lo contrasto y en el contraste me doy cuenta de si sí es o no es. Y entonces lo vuelvo a llevar a la oración para seguir el discernimiento, ¿ok? Y también nos ayuda lo que decíamos ahora, en lo que estábamos leyendo, pues que es muy importante también, pues que busquemos instruirnos, ¿no? Algo de curso bíblico, algo de conocer un poquito más, de cómo interpretarlo, pues sí que sí que es necesario para que no vayamos a hacer una interpretación errónea. Los consejos, vuelvo a hacer otro pequeño paréntesis, los consejos que a veces la gente nos da, puede ser que no estén malintencionados y que nos puedan decir, bueno, pues tú tienes que buscar tu felicidad, ¿verdad? Entonces, en eso sí tenemos que tener cuidado, porque si nosotros en la oración hemos entendido algo que es de Dios, nos va a dar la satisfacción, la paz y la tranquilidad de nuestro corazón. Si viene aconsejado por alguien más y yo tomo una resolución en la que ahora ya me metí en un lío más gordo, pues entonces eso me va a generar mucha inquietud y va a ser un problemazo más grande. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con los consejos que recibo de las personas, porque incluso estos consejos yo los tengo que llevar a la oración para contrastarlos con Jesús, saber que Jesús, ¿qué me dice? Y luego de esto, pues eso, yo te aconsejo que también es importante que tengamos un acompañante espiritual para que nos ayude un poquito, ¿verdad?, a contrastar. Justo esta mañana con una persona con la que hablaba me decía, dijiste la palabra que ya entendí lo que tengo que hacer. Y dice, es que siempre dices eso. Y le digo, porque mientras hablas no pongo atención a lo que dices. Me paso repitiendo, Espíritu Santo, dime qué quieres que le diga. Espíritu Santo, dime qué quieres que le diga. Claro que no lo voy a decir yo. Le digo, yo sé que es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Dice, es que me da mucha paz porque hago lo que me dices. Digo, no digas lo que yo te digo. Es lo que el Espíritu Santo nos inspiró a que yo te dijera y luego yo lo dejo a tu discernimiento, no tienes que hacer lo que yo te digo. Pero me ayudaba mucho porque me decía, es que siempre dices, y le digo yo, sí, yo tengo la certeza de que intento, le digo, pongo un poquito de atención a lo que me dice, le digo, pero me paso repitiendo, Espíritu Santo, ¿tú qué les quieres decir, no? Entonces, yo creo que es pues satisfactorio, ¿no? Darnos cuenta de que de esa forma nos ayudamos mutuamente a crecer en el espíritu. Hermano, no sé si contesté. Sí, y no me quiero estar por Laura, y respecto a las demás, nada más una duda. ¿El acompañamiento espiritual tiene que ser un sacerdote siempre? No necesariamente. ¿Ves? Nosotras las misioneras, por ejemplo, tenemos los estudios y la capacidad necesaria para hacerlo. Y en la comunidad estamos intentando capacitar también a algunas otras personas, tanto los misioneros, las misioneras, los matrimonios misioneros, recibimos la formación para hacerlo. Entonces, no siempre
es necesario que sea un sacerdote, pero sí una persona que pueda tener la formación necesaria para que nos ayude, para que no sea simplemente el comentario de un consejo que me pueda dar, ¿verdad? Una persona, pues bueno, que a lo mejor yo le puedo tener mucha confianza, pero puede ser que no tenga la formación necesaria para esto, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, creo que es un poquito lo que preguntaba aquí Micaela. ¿Cómo sería acompañamiento espiritual? No sé si con esto que dije ya queda claro o hay algo más que quieras comentar. También nos dice Micaela que ha hecho esto de los 5 minutos y que dice, y me descubro que de repente le platico mis preocupaciones y deseos, inquietudes. Qué bonito, ¿verdad? El tener ese espacio. Micaela, no sé si algo más del acompañamiento haga falta decirlo. Si lo vas a escribir y no vas a abrir el micrófono, a lo mejor Xochitl nos comenta lo que quería mientras le da tiempo a ella a escribirlo. Sí, claro, nada más era como acentuar lo que hoy nos compartiste de las preguntas que tenemos que hacernos con esta determinación, ¿verdad? Cómo decir, quiero cambiar, o sea, porque digo, podemos estar orando y seguir siendo los mismos, como que se trata de buscar ese cambio, ¿verdad? Que hoy nos mencionabas, y también hacer esa pregunta, ¿quiero lo que Dios quiere? ¿O quiero hacer, o me está invitando a hacer esto? Y yo tengo que como obedecer a eso que Él me está invitando, ¿no? Y que eso como que todo, hoy fue todo lo que nos compartiste, y yo lo siento como lo más difícil, ¿no? A veces querer hacer su voluntad y no nos podrá gustar a veces la respuesta que nos da ante una u otra situación que estemos viviendo. Entonces, este tema está interesante porque yo me quedaría con esas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje y cuál es, yo quiero cambiar? O sea, realmente estoy haciendo la oración para hacer un cambio, una transformación, que tú nos invitabas, Mateo 12, o nada más así, pues puedo orar y seguir haciendo lo mismo. Y me recordaba mucho pandemia, ¿no? Que el Papa decía, yo no puedo ser el mismo antes de pandemia y después de pandemia. O sea, entonces, ¿de qué sirvió ahora? Así como que también la oración, o sea, ¿de qué sirve que estoy orando si no cambio, ¿no? Gracias. Yo nomás les quiero compartir, acordándonos de la cita bíblica que escuchamos de la Segunda de Reyes, del sacerdote, de Eliseo, del profeta Eliseo, y del capitán sirio Naamán, ¿verdad? Que se molestó por lo que le dijo Eliseo, ¿verdad? Cuando él esperaba otra respuesta, como nos dice también una persona, ¿verdad? Hay de consejos a consejos, ¿verdad? Porque él esperaba algo que le agradara y Eliseo lo manda a bañar. Entonces se molesta demasiado, pero más adelante se encuentra un criado o un subalterno que era tan insignificante que le dice, Señor, si te hubieran mandado algo tan difícil que irte a bañar, lo hubieras hecho. Dice, ¿cuánto más esto que es pues tan fácil de hacer, ¿verdad? Y nosotros a veces podemos dar un buen consejo, ¿verdad? Pero basados en el amor de Dios. O también podemos dar malos consejos, pues cuando no tenemos conocimiento de lo que se trata. Y a pues
le sirvió este consejo de una persona tan sencilla y tan menor que su rango que tenía este capitán. Y también nosotros podemos ser pues esas personas que les ayudemos a alguien. Escuchaba también hoy en la mañana que un joven hace o compone canciones para Dios y que son muy bonitas, pero dice que no sabía si lo estaba haciendo bien o de verdad o era del agrado de Dios. Y pasó que ese mismo día una señora le dijo, mire, esa canción me llegó muy profundo, me sirvió todo lo que dice esa canción. O sea que en el acto, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, pues mi esposo y yo dimos matrimonial aquí en el templo por mucho tiempo y pues no escuchamos así como decía este joven. Y hace unos días aquí afuera de la casa, de su casa de ustedes, pasó una señora y me dice, ay señora, usted y su esposo nos dieron el prematrimonial y les estamos tan agradecidos, mi esposo y yo, tenemos 40 años de casados. Ay, yo sentí que había sido, pues como que había servido para alguna persona, ¿verdad? Y a veces, pues como humanos, ¿verdad? Sentimos a veces esa necesidad. Y disculpen que ya también a lo mejor me salí pues de los temas que estamos escuchando. Sí, pues quiero recoger aquí una pregunta que está haciendo, ¿quién? La perdí, que era Micaela. Parece que sí, ¿verdad? Dice, entonces Magda, no siempre la interpretación de lo que leemos tendría yo que pedirle que el Espíritu Santo me ilumine o acompañe. Bueno, intuyo que lo que quieres preguntar es si nos podemos fiar siempre, ¿no?, de lo que nosotros mismos interpretamos. Y yo creo que por eso empezamos la oración con la presencia de Dios. Para no empezar solos, dice, sí, así es. Para no empezar solos este camino. Espíritu Santo, Padre, Jesús, la Trinidad, Mesa Redonda, la Virgen, ilumínanos. Espíritu Santo, danos el don de la interpretación. Tú que dices el don de la inspiración, pues ahora danos el de la interpretación, para que no seamos nosotros solos y que presumimos estar en presencia de Dios. Queremos que la misma palabra de Dios que estamos leyendo, que estamos queriendo escuchar su palabra, nos limpie, nos purifique, ¿verdad?, de esos pecados veniales, y que nos dé la capacidad de estar lo más limpios y puros posible para recoger el deseo de Dios. Y por eso aquí yo insistí muchísimo en el querer lo que Dios quiere, porque esto es una clave primordial para la oración. Quiero querer lo que Dios quiere. Quiero quererlo. Cuando yo se lo oía a una misionera mayor que ya tiene 93 años, y Margarita Yaujer nos repetía, quiero querer. Y yo decía, quiero querer lo que Dios quiere. Y me hacía mucho lío en mi cabeza todas estas frases, pero cuando la entendí, me di cuenta de la importancia que tiene. Porque en la oración no tengo que venir a querer confirmar mi voluntad. Vengo a adherir mi voluntad a la de Dios. Por eso en Getsemaní, si recuerdan,
Jesús le dice, quiero que quites la copa, quiero que sea de forma diferente, quiero, no significa que no lo pueda expresar. Jesús lo expresa y lo dice, y en este momento siento que voy a morir y no quiero ir a la muerte. Pero, conclusión de la oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo más importante. Tú puedes dialogar con Jesús todo lo que tú quieras, muy bien, pero al final tenemos que decirle como el profeta, ahora siempre me hago lío, creo que era Ezequiel, bueno, pues, ¿para qué voy a discutir contigo si al final tú siempre tienes la razón, verdad? Le dice Ezequiel. Es importante que nos demos cuenta de que necesitamos expresarle todo a Dios, todo, lo bueno y lo malo. Dense cuenta de los salmos. Dios mío, estoy en la fosa fatal, me has dejado, me has abandonado, no te veo, no te siento. Mis enemigos han hecho de mí todo lo que han querido y tú ¿dónde estás? Cuando los lees y vas pasando de un salmo a otro, te das cuenta de las experiencias tan duras. Y yo siempre me gusta mucho que nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué las pusieron? Job reniega, dice un montón de cosas, espotrica, dice que ya ahora va a dejar todo esto. Muy bien. Y también cuando terminamos de leer esos versículos decimos, palabra de Dios. Y así podíamos seguir diciendo, Jonás reniega de Dios y bueno, ¿y tú por qué ahora los perdonas? No sé qué. Terminamos y decimos, palabra de Dios. ¿Por qué pusieron en la Biblia estas experiencias y al final decimos que son palabra de Dios? Porque lo malo no está en haber hecho de nuestra experiencia oración. Lo malo está en quedarnos ahí. Lo importante es la conclusión de todo esto. Al final de todos, dice Jesús, que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Señor, que se haga tu voluntad. Job, bueno, ya entendí que te conocía de oídas, por eso renegué, por eso no entendía, por eso no me daba cuenta que aún en las dificultades peores de la muerte de los hijos, de perder todos los bienes materiales, yo no te conocía y tú estabas detrás de todo esto. Detrás de la experiencia de Jonás, en su experiencia apostólica terrible que tuvo, bueno, allí estaba, Señor. O sea, que lo importante no es el que nosotros seamos sinceros y que podamos decirle a Dios todo lo que pensamos y cómo lo pensamos. Lo importante es que nos demos cuenta que cuando estamos en la fosa fatal, como dicen los salmos, ahí tenemos que estar con Dios. Y que ahí estamos con Dios, que miremos hacia atrás, las huellas de Dios están en la arena, porque es Él que nos viene cargando, que es Él que está con nosotros, que hemos podido salir adelante y que estamos en la fosa, estamos en una situación muy complicada, pero estamos con ellos. Ellos vienen con nosotros. Eso es la diferencia de orar a no orar. Porque yo puedo, vas a pasar por la fosa fatal, lo vas a hacer. Vas a pasar por las dificultades, lo vas a hacer. Pero no vas a tener la paz y la tranquilidad de pasar por estas situaciones agarrados de la mano de Jesús, de la Virgen, que el Padre nos dé palmaditas en la espalda y nos diga, venga, venga, no te vayas quedando, adelante, ¿no? Que sabemos que estamos acompañados por esa primer comunidad, que es la Trinidad y la Virgen, nuestra primer familia, que son ellos, nuestra familia del cielo, para después buscarnos el acompañamiento que decíamos que es la familia terrenal, nuestra familia espiritual, que nos acompañe, porque nos podemos sentir muy arropados por nuestra familia carnal muchas veces, pero quizás no van a darnos el acompañamiento que necesito para mi crecimiento espiritual.
a lo mejor habrá familias que sí, que lo tengan y que qué bueno, ¿verdad? Ojalá que en todas las familias siempre fueran esa iglesia doméstica que nos dice la iglesia que tendrían que ser. Pero bueno, ahí estamos. Ok, hoy veo que nos hemos alargado y mucho. Una disculpa también porque, pues bueno, todos tenemos nuestro tiempo también controlado ahí y hoy nos hemos extendido un poquito más. Pero les agradezco porque ha sido muy rico oír sus experiencias, verlas y ya saben que estamos en esa disponibilidad de ir pues escuchando, ¿no? Contrastando nuestras experiencias. Ya les he dicho que si en algún momento también necesitan que tener pues eso, contestar a las preguntas que puedan tener, a las inquietudes que puedan surgir, pues aquí está Xochitl, aquí estoy yo, aquí estamos dispuestas a escucharles y pues por algún chat por ahí en individual, pues también nos pueden compartir. No sé si alguien quiera decir algo más y si no, pues vamos a dar gracias de este momento. Bueno, gracias Irma, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida Trinidad, mamá, les quiero agradecer este momento que hemos podido tener en el que pues intentamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para escucharles y que nos vayan dando esa disponibilidad para que nuestra oración pueda ser auténtica, sincera, para que podamos tener esas experiencias de intimidad profunda y de crecimiento. Te pedimos también por las personas que de alguna manera también están unidas con nosotros y que pues por el horario, por diferentes circunstancias no pueden estar aquí presentes, pues te pedimos por ellas para que también a través de los medios de comunicación, de los enlaces que enviamos, puedan recibir toda la gracia que nos quieren dar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Buenas noches. Sí, ya veo aquí los letreros de gracias y buenas noches a todos.